Satanás entonces dice, ok, la única, vamos a decirlo de esta manera, la única verdad es Cristo. Pero tengo que buscar a una mentira o varias mentiras que se parezcan tanto a la verdad, que las personas crean que están en la verdad, pero están en una mentira. Y a eso se le llama engaño. Entonces, cuando tú quieres que los demonios salgan muchas veces, cuando tú quieres que la profecía descienda, vas a tener que moverte en la alabanza. La alabanza va a romper cosas en el mundo espiritual. El diablo no te quiere oír cantando. En las pruebas te adoraré. Tienes que adorar al Señor en tu situación difícil. Amén. Pero en esta ocasión tenemos un programa diferente. Aquí tenemos un hombre de Dios que yo lo voy a estar dejando a él para que él se presente en esta hora. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los santos y a todos los que nos están mirando. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Me presento bajo el nombre Jovansky Carrión, siervo y ministro del Señor, del Evangelio de nuestro Dios, para poder edificar al pueblo santo del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Amén. El pastor Giovanni, que aquí con nosotros, con una poderosa palabra en esta hermosa noche. Pero yo quiero hacerle una pregunta al pastor Giovanni antes de comenzar. Y es, ¿quién es Giovanni? ¿Dónde nace Giovanni? ¿Dónde se cría? ¿Tiene el pastor Giovanni familia? ¿Quién es? Porque hay mucha gente que van a querer saber acerca de la vida de este hombre de Dios. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, mi querido hermano Leody. ¿Quién es Jovansky Carrión? Por la gracia del Señor, Dios me dio la oportunidad de poder nacer en lo que es Nueva York, la ciudad de Nueva York, en Queens, durante el inicio de los años 80. Y luego fui trasladado a la República Dominicana, donde me crié hasta mediados de los años 1990. Luego pues regresamos aquí a los Estados Unidos de América. Y aquí fue donde tuve un encuentro de carácter personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la edad de 12 años quise venir a conocer al Señor. Fui influenciado por un libro que leí aún a la edad de 12 años en República Dominicana. Luego pues me bauticé a la edad de 13 años y de allí en adelante pues empezamos una trayectoria en el Señor. Y luego ya pues nos fuimos influenciando por la palabra paulatinamente, más que todo en los años 2000, donde ya pues era un joven adulto, por decirlo así, 18, 19 años, y Dios pues empezó a hacer un trabajo de carácter personal en mí, ya que en mi familia pues no, ni mi madre, ni mi hermano, ni mi padrastro servían al Señor, que era con quienes vivía para ese tiempo, pero yo pues fielmente empecé a servirle al Señor y podríamos decir que fui la luz en la familia. Poderoso. Dije una palabra clave, la luz en la familia, ya que él dice que fue la luz en la familia. Y si él dice que fue la luz en la familia, es porque hay muchas familias que están en tinieblas y necesitan una luz en esta hora. Pastor, ¿qué palabra usted trajo en esta hermosa hora? Quiero hablarles acerca del oficio profético. ¿Qué es eso? El oficio profético tiene que ver con lo que Dios le da a un profeta para que pueda edificar, consolar y también hablarle al pueblo. A veces no reconocemos lo que es el oficio del profeta dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Pablo hablaba de que él sembraba, pero luego venía otro que iba a regar. Uno de los principales trabajos del profeta es regar la palabra dentro de la congregación después que la palabra ha sido puesta como fundamento. Poderoso, poderoso. Pues sin más preámbulo de lo que Dios trajo en esta hora. Gloria a Dios. Quiero iniciar con el capítulo 4 del libro de Juan, que es cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues, quiere ir a un territorio en el norte de Israel, en Galilea, pero él está en el territorio de Judea. Y dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. Cuando él dice que le es necesario pasar por Samaria, allí él tiene un encuentro con una mujer de las ciudades de Samaria. Esta ciudad específicamente se llamaba Sicar.
Y las mujeres solían salir a buscar agua a mediodía, cuando vamos a decir que los hombres no estaban por ese territorio, ya que el calor del día estaba en su mayor apogeo. Jesús estaba entonces, vamos a decirlo así, en esa fuente de agua, en ese pozo, esperando la llegada de ella, dando a entender que Jesús fue por allí con la intención de tener un encuentro con esta mujer. Muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ignoramos que Jesús llega a nuestra vida precisamente buscando tener un encuentro con nosotros. Nosotros en ámbito natural no vamos detrás de Jesús, sino que Jesús sale para buscarnos a nosotros primero. ¿Okay? Luego que el Señor pues hace esto, según la Escritura, Él tiene un diálogo con la mujer samaritana y Él rompe el hielo. Ya nosotros debemos de conocer o de saber, pero por amor a los que no saben, dice la Escritura que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre ellos. O sea, tenían una larga historia de choques, de desafíos, de retos, de inconvenientes, y en muchas ocasiones ni siquiera se hablaban entre ellos. Si un samaritano veía a un judío en su territorio, lo expulsaba de su territorio y lo podía apedrear y viceversa. Bien. Jesucristo, para poder romper el hielo, estando a solas con esta mujer, ya que ella va a buscar agua, dice la Escritura que Él le dice a ella, dame de beber. No porque Él verdaderamente necesitara agua, sino porque Jesús quería romper ese bloqueo e iniciar una conversación para llegar donde Él quería llegar. Después de un diálogo que la mujer le dijo, ¿por qué tú siendo judíos me pide a mí que te dé de beber siendo yo una mujer samaritana? Jesús entonces avanza en el diálogo y le dice, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Luego que avanza la conversación, dice aquí la Escritura que Jesucristo le dice a la mujer, ve y llama a tu marido, porque él le dijo, yo tengo un agua para darte a ti, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la mujer le dijo, dame de esa agua. Poderoso. Para que yo no tenga que venir a buscarla. Estoy en el versículo 14, y luego que Jesús le dice, ve y dile a tu marido que venga acá contigo, ya le dice, no tengo marido. Y aquí es donde entra el punto donde quiero hablarles. La mujer, después que le dice, no tengo marido, Jesús le responde y le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Esto has dicho con verdad. Y ahí se le abre el bombillo a la mujer samaritana y le dice, me parece que tú eres profeta. Pastor, una pregunta. Y siguiendo en lo que usted está hablando, de este tema hay una gran controversia. Y la gran controversia que yo he venido viendo a través de los tiempos, sea por teólogos, rabinos, es que hay una confusión. No se sabe si los 5 maridos que esta mujer tenía eran 5 dioses o 5 maridos literal. Según su conocimiento, ¿qué usted piensa sobre este tema? ¿Eran 5 maridos, 5 dioses? ¿Cuál es su corriente de pensamiento concerniente a esto? Ok, excelente pregunta, pero acuérdate que estamos hablando aquí de carácter literal. Literalmente, Cristo le pide agua. No le pide agua espiritual. Ahora, Cristo sí le dice a ella, te voy a dar un agua que va a brotar en ti para vida eterna. Cuando Cristo entonces la confronta y le manda a buscar a su marido, no le manda a buscar a un marido espiritual. No lo manda a buscar un Dios ni a una imagen. ¿A quién manda a buscarle? A un marido físico. Entonces continúa el mismo diálogo con lo físico. 5 maridos físicos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Y la palabra el que ahora tiene no es tuyo da a entender que estaba en adulterio. Este hombre vino con una revelación demasiado poderosa. Hay mucha gente que no le va a gustar este mensaje y hay muchos que lo van a amar. Pero recordemos que la palabra de Dios quebranta y confronta al hombre. Pastor, una pregunta. ¿Cree usted que hoy en día el mundo necesita de esa fuente que Jesús le ofreció a la samaritana? No solamente necesita de la fuente, debería de continuar buscando la fuente. ¿Por qué? Porque todos los días van a haber personas que necesitan arrepentimiento. Hoy en día tú y yo estamos en Cristo y la fuente está dentro de nosotros, la que corre para vida eterna. Pero cuando tú y yo predicamos para que más personas se arrepientan es porque entendemos que más personas necesitan.
Literalmente, la Escritura dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Poderoso. O sea que no todo el mundo va a creer al anuncio, aunque tú y yo duremos desde nuestro nacimiento, vamos a decir 1000 años predicando, no nos vamos a poder ganar a todo el mundo. Eso de entender que siempre va a haber una necesidad entre los inconversos de esta agua viva que Cristo quiere darnos a nosotros. O sea, y también personalmente yo he visto un problema. Y es que yo creo que también la iglesia necesita de esta fuente. Porque yo he visto mucha escasez en este tiempo dentro del pueblo de Dios. ¿Qué usted cree de eso? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero ir en términos general porque no quiero aislar la iglesia a una denominación. Todo aquel que ha nacido de nuevo del agua y del espíritu es hijo de Dios. Pero aún dentro de la iglesia van a haber personas que están sentadas, número uno, que no han nacido de nuevo, número dos, que no tienen un encuentro personal con el Señor, número tres, que van quizás por invitación o por cumplir con un reglamento o con el pastor. Cuando tú y yo llegamos a la iglesia, vamos sin conocimiento, vamos a ponerlo de esta manera por primera vez, pero luego tiene que haber un conocimiento que te dé luz, que te ilumine y que te empuje hacia el nuevo nacimiento. Todo inicia con la fe. Si tú no tienes fe, no puedes creer. Entonces, empezamos con la fe, pero la fe luego te va a llevar al bautismo. Ahora me bautizo en agua para demostrar la fe que tengo, pero hay algunos que se quedan allí. Pero el Señor quiere empujarte a tener el bautismo del Espíritu Santo. Y tristemente, aún dentro del cuerpo de Cristo podemos apelar a diferentes denominaciones, ¿ok? Y no digo esto ni para señalar a ninguno ni para juzgar a nadie, sino para identificar. Vamos a identificar en términos general. La mayoría de las congregaciones bautistas no buscan bautismo de Espíritu Santo. Muchas denominaciones, aún hoy en día podemos ver la ruptura, el cisma que hubo dentro de la denominación metodista, que se dividió la metodista con la metodista libre. Luego algunos son a favor del homosexualismo. Tengo que hablar lo que tengo que hablar porque esto es verídico. Y hubieron algunos que se quedaron con la sana doctrina, es decir, con la escritura tal y como está escrita, porque no están dispuestos a violentar la palabra de Dios simplemente para agradar a las masas. Entonces, diciendo esto, vamos a ver que dentro de la iglesia va a haber trigo y va a haber cizaña. Esto está poderoso en esta hora. O sea, yo entiendo que a muchas iglesias hoy en día le hacen falta ese encuentro que tuvo la samaritana, porque es como cuando ella tuvo ese encuentro, ella no se quedó con eso callado. Y hay mucha gente que tienen un encuentro, pero se quedan con la palabra callada. ¿Qué usted piensa respecto a esto? Okay. Volviendo a la samaritana, cuando Jesús la confronta y ella reconoce, ella identifica que tiene delante de sus ojos ahora a un profeta, no a un hombre común que vino a pedirle agua, sino identifica que Jesús es profeta y en Israel, ya sea del norte, Samaria o los judíos en el sur, en Judá, cuando un profeta aparece y ellos identifican que es verdaderamente un profeta, ven el poder de Dios y la autoridad divina sobre esa persona y esa persona es altamente respetada. Ahora, las próximas palabras de la mujer samaritana no van a dar respuesta a tu pregunta. Después que la mujer le dice, me parece que eres profeta, ella dice, nuestros padres adoraron en este monte. La convicción de ella es que Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos adoraron en ese monte, los padres, los patriarcas primero, y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. O sea que ahí entra una confusión. Y mira lo que Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque ustedes adoran lo que no saben. ¿Ok? Dale. Aleluya. Esto está poderoso en este lugar. O sea, yo entiendo también que ella ahí se estaba moviendo un poco en lo ritual. Ellos adoraban, pero ellos lo hacían porque otros ancestros de ellos adoraron antes que ellos, pero no tenían como esta relación de adoración. O sea,
Explique usted lo que usted entiende, porque eso está demasiado profundo ahí. Aleluya, gloria a Dios. Bien, tenemos que entender que ¿quiénes eran los samaritanos? Una mezcla de los asirios del norte, cuando Israel del norte fue llevado cautivo en los días del rey Oseas. Pueden estudiar eso, está en las escrituras en el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Oseas fue el último rey de Israel del norte. Pero luego los reyes de Asiria vinieron y tomaron posesión de Israel del norte y se mezclaron con los israelitas. De ahí nacen los samaritanos, que es una mezcla, ya no son puro israelitas, sino una mezcla. Ahora bien, cuando nosotros estamos viendo acá esta escritura, Cristo quiere ponerle un orden y aclararle a ella, porque ella no tiene ahora el paquete completo como los judíos lo tienen. Y vas a saber esto porque Jesús nos da respuesta a la pregunta. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea que para poder adorar genuinamente tienes que adorar lo que sabes que es verídico. Porque la salvación viene de los judíos. O sea, la salvación no viene de los samaritanos. Como yo, Jesús, vamos a ponerlo él hablando, como yo, Jesús, sé que la salvación viene de nosotros los judíos, nosotros adoramos lo que sabemos que agrada a Dios. Pero ustedes se mezclaron con las naciones paganas y ahora ustedes tienen un sincretismo, que es una mezcla de lo puro con lo sucio. Mezclaste la religión pura, la ley de Moisés, mezclaste a los profetas, mezclaste a los salmos con lo que adoptaste de los asirios, que era pagano, y ahora ya tú no sabes cómo adorar. Estás en un monte porque tus ancestros adoraron, pero como tú estuviste afuera y no tuviste la palabra profética que siguieron los profetas, ahora se te olvidó que este es el lugar de adoración. Pero, dice Dios, dice Jesús, no solamente en este monte van a adorar, ya no en Jerusalén, porque Dios mandó que en Jerusalén se tenía que adorar en el templo, pero ahora el Señor va a entrar en la tercera etapa, en la etapa de la gracia, donde ni en el monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre, sino en todo lugar, porque ya se va a manifestar que tú eres el templo del Espíritu Santo. Ok, en pocas palabras, ahí se acabó la desunión, ahí se acabó la enemistad que había entre judíos y samaritanos, porque Dios le está diciendo que todos íbamos a adorar a un mismo Dios y ya no había un lugar específico, sino que el Padre estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y si todos estamos en espíritu y en verdad, no puede haber división. Entonces, ¿por qué en muchas iglesias hoy en día hay división? Como ya acabaste de decir, mi querido hermano Leodis, no todo el mundo adora en espíritu y en verdad. Wow. El hecho de que todos estemos en la iglesia no significa de que todos estemos haciendo correctamente lo que Dios demanda. Dios mío. Y debes de entender de que si hay, vamos a decirlo así, 100 personas en una congregación, no significa que los 100 están adorando genuinamente al Señor. Una persona puede estar en la iglesia y su mente puede estar en China, en Hong Kong, en Japón. Su cuerpo físico está allí, pero su corazón no le está dando devoción y adoración a Dios. Y esto es para traer un ejemplo. Aquí vemos que los dos estaban dialogando y Jesús quiere llevar a la samaritana a tener un conocimiento genuino de lo que es la verdadera adoración al Dios vivo. El problema es que ella no había tenido el conocimiento y esto lo vamos a saber porque ahora más adelante ella le dice en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea que ella está dando a entender que ella no sabe todas las cosas. Dígale eso a la multitud ahí. Aleluya. Una vez más, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Y por primera vez en la historia bíblica vemos a Jesús manifestándosele a una persona y a la persona que le elige es a una samaritana y le dice, yo soy el que habla contigo. Se le declaró como el Mesías. No se le había declarado a nadie más afuera, mire, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. No, lo hizo con ella a solas, personal, porque ella estaba con una expectativa. Ella lo estaba esperando y ella sabía y entendía que lo que ella no entendía ahora, el Mesías se lo iba a aclarar. O sea que aunque ella no sabía que la persona, el profeta que le estaba hablando era el Mesías, ella estaba esperando al Mesías y cuando éste llegara le iba a poner toda la información y el conocimiento en orden como ella la necesitaba. Wow. Pastor, Jesús le tenía la respuesta
a ella. Jesús también le tiene la respuesta a mucha gente. Entonces, si Jesús es el que le tiene la respuesta al mundo y a todo aquel que anda confundido, ¿por qué hay gente buscando respuesta en otros lugares donde nunca la va a encontrar? ¿Okay? Tienes que entender que tenemos un enemigo y Satanás no anda de brazo cruzado. El trabajo de Satanás es engañar, mentir, robar. Ya conocemos Juan 10:10. El enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. Satanás entonces dice, ok, la única, vamos a decirlo de esta manera, la única verdad es Cristo. Pero tengo que buscar a una mentira o varias mentiras que se parezcan tanto, tanto, tanto a la verdad, que las personas crean que están en la verdad, pero están en una mentira. Y a eso se le llama engaño. Entonces, como el trabajo de Satanás es engañar al mundo, él va a buscar algo que se parezca a Cristo, pero no es Cristo, para desviar a las personas y por ende terminar en el infierno. No nos vamos a quedar solamente mirando por qué una persona no está en Cristo, si Cristo es la verdad, sino que Satanás está trabajando, como dice Pablo, él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pastor, y todas esas personas que así conocen a Dios, porque la samaritana tenía un poco de conocimiento de Dios, no en sí, pero tenía un poco de conocimiento de Dios. Ella hubiese escuchado hablar de Dios, pero ella aceptó el llamado y aceptó el cambio que Jesús le hizo y aceptó el cambio. Ahora, esas personas que tienen conocimiento de Dios, pero Dios lo está llamando a hacer un cambio en su vida y nunca lo aceptan, ¿qué usted cree que pase con esa persona? Bien, primero veo que el Señor es misericordioso. Conmigo tuvo misericordia porque me extendió el tiempo. Vemos que muchas veces Dios te da tiempo y te da tiempo y te da tiempo. Quiero añadirte una historia para darte una respuesta bien bonita a esto. Se cuenta de una persona que murió y esto fue en un sueño. En el sueño la persona muere y luego entonces va donde el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo pues le cuenta y le dice, ya terminó tus días, ya te moriste, ahora te vas a ir para el infierno. Y él le dijo, Señor, pero ¿cómo que yo me voy para ir para el infierno? Y el Señor Jesucristo le hablaba de que él le había dado tiempo, pero él no se había arrepentido. Y le dijo, Señor, tú casi a mí no me diste tiempo. Y el Señor Jesucristo le cuenta y le dice, ¿cuántos segundos hay en un minuto? Y el hombre le dice, 60. ¿Cuántos minutos hay en una hora? Y el hombre le dice, 60. ¿Cuántas horas hay en un día? Y él le dice, 24 horas. ¿Cuántos días hay en una semana? Y él le dice al Señor, en una semana hay 7 días. El Señor le dice, ¿cuántos días hay en un mes? Y el hombre le dice, hay 30 días en un mes. El Señor le pregunta, ¿cuántos meses hay en un año? El hombre le dice, hay 12 meses en un año. Y él le dice, ¿y cuántos años hay en una década? Y él le dice, 10 años. Y el Señor le dice, yo te he dado a ti más de 3 décadas para que te arrepientas y tú todavía no has querido venir a mí y entregarte a mí. O sea que la excusa no es el tiempo, es la decisión. Hay una decisión que cada ser humano debe de tomar cuando el Señor toca la puerta y llama. No podemos decir que no tenemos una semana de vida. No podemos decir que no tenemos un mes de vida. No podemos decir que no se nos ha dado un año de vida. No podemos decir que no se nos ha dado décadas de vida. Y por consiguiente, Cristo cuando, pues, vamos a ponerlo de esta manera, llamó a este hombre en su revelación en sueño a darle lo que había en su corazón, de decirle la verdad. No, yo no había tenido tiempo. Cristo le hace ver, tú has tenido tiempo, pero tú no has querido tomar la decisión y de arrepentirte, de decir sí a mi llamado, porque cada vez que, ya seas tú como evangelista, yo como ministro y otros predicadores en el mundo, predicamos el evangelio, redes sociales, ya sea en una carpa, ya sea en una casa, ya sea en una plaza, no importa dónde y el medio que utilicemos, entendemos
que es Cristo haciéndole un llamado a cada inconverso para que venga a arrepentirse y a servirle al Señor. O sea que no debería de haber una excusa, sino que acuérdate que el enemigo está trabajando para que esa persona no dé el paso de querer arrepentirse, pero ya el evangelio ha sido predicado. Ok. Y usted entiende que hay decisiones que, dependiendo si la gente la toman o no la toman, podrían decidir el curso de su vida y un destino para su alma. Definitivamente. De hecho, cada decisión en nuestra vida va a proyectarte cuál va a ser el próximo destino. Ponlo de esta manera. Dice un experto que el resultado del tú de hoy es lo que hiciste en el ayer. Pero el resultado de tu futuro será la decisión que tomes hoy. ¿Por qué? Porque el tiempo, la línea del tiempo es una sola. Pasado, presente y futuro están conectados. Hoy es la continuación del día de ayer. Y mañana será la continuación del día de hoy. O sea que dependiendo de lo que yo haga hoy, va a ser el resultado de lo que yo tenga en mi futuro. Sea bueno o sea malo. Sea que yo rechace a Cristo o que lo acepte. Acepto a Cristo y me mantengo en Cristo, ya yo sé cuál va a ser el resultado. Rechazo a Cristo y me mantengo alejado de Dios, también sé cuál va a ser el resultado. O sea que teniendo conocimiento y creyendo la palabra de Dios por medio de la fe, entonces yo sé lo que va a suceder conmigo en el futuro. Pastor, y aquella persona que conocieron de Dios y saben que hay un Dios ahí en el cielo, tuvieron mucho tiempo en la iglesia, pero esa persona hoy en día hacen todo lo contrario y aún se burlan de lo que es Dios. ¿Qué usted cree que pasaría con esa persona si Cristo viene, si acaba el mundo? ¿Dónde irán esas almas? Vamos a ser directos, sabemos claramente que solamente después de la muerte hay cielo e infierno. Aquí no hablemos de cualquier otra cosa, cero purgatorio, cero lugar fuera de estos dos. Sabemos que el infierno es un lugar de espera hasta el día del juicio. O sea que el infierno ni siquiera es el peor lugar. Mira el infierno como una cárcel que te tienen ahí aguantándote hasta el día en que el juez te mande a llamar para darte tu sentencia, literalmente hablando. Eso significa que toda persona que rechace a Cristo y su santo evangelio, su final va a ser corrupción. Esto lo vemos en el capítulo anterior a este, en Juan capítulo 3, versos 16, 17 y 18. ¿Qué dice Cristo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. O sea que fuera de Cristo no hay salvación. Cristo no vino a condenarte, Cristo vino a salvarte. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuál es el problema? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema. Esto está serio aquí. Esto está serio. Porque entonces no importa la religión, no importa la nación, no importa si es rico, si es pobre, si una persona no alinea su vida a lo que es la voluntad de Dios y lo que Cristo quiere hacer en su vida, si esa persona nunca acepta ese llamado, esa persona literalmente se pierde. Literalmente se pierde, mi querido hermano Leodis. Tristemente, vamos a ponerlo de esa manera. Por eso es que tenemos una decisión y es aquí y es ahora. Cuando tú oyes al profeta Isaías, dice el día de salvación, el día aceptable es ahora, es hoy. Si oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuándo? Hoy. Dios no está haciendo un llamado porque ¿quién te garantiza que vas a vivir el día de mañana? Nadie te garantiza. Mañana, hoy estás vivo y si eres sabio o sabia, le echas mano a la vida eterna poniendo tu fe en la única persona que ha sido evidente a través de los siglos. No solamente que murió,
sino que resucitó. La gloria del evangelio que tú y yo creemos no se radica solamente en la muerte de Jesucristo, radica en su resurrección. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en todas las demás religiones que existen en el mundo, todos los líderes religiosos murieron. Sin embargo, ninguno resucitó. ¿Cómo tú validificas una religión si su líder no volvió a resucitar? O sea que es una religión de muerte, pero no una de vida. La de nosotros, Cristo no solamente murió, sino que resucitó también. Poderoso. Pastor, ya para ir aterrizando un poco, y esto es una bendición en esta hora, ¿qué usted le diría a aquella persona que necesitan de Dios, pero no se atreven? Están personas, buscan de Dios, buscan mensajes de Dios en el internet, y muchos de ellos se van a topar con este video. ¿Y qué usted le diría a ellos en concerniente a tomar una decisión de aceptar la voluntad de Dios en su vida? Número 1, dice la Biblia que la voluntad de Dios tiene 3 facetas. Romanos 12:3. Es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, repito, en el libro de Romanos capítulo 12, número 1, la voluntad es buena. Todo lo que Dios hace es bueno. No solamente es bueno, es agradable. Te puedes deleitar en él. Y por ende es perfecto, es completo. Sabiendo y entendiendo que la única persona perfecta en el universo es Dios y su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿por qué yo debería de rechazar su voluntad si la mía es todo lo contrario a la suya naturalmente? La voluntad de Dios siempre es buena. La mía no siempre va a ser buena porque estoy en mi naturaleza, en mi carne. La de él siempre va a ser agradable. La mía no siempre es agradable porque a veces yo estoy pensando egoístamente, estoy pensando en mí. Y por ende la de él siempre es perfecta, pero yo soy imperfecto. Así que si yo tomo la iniciativa de rendirme a Dios para hacer su voluntad, todo lo que yo voy a hacer se va a hacer uno con su voluntad y ya yo voy a caminar como Dios quiere que yo camine, que es como Cristo caminó en la tierra. Si tú te recuerdas, el apóstol Juan dijo, debemos de andar como Él anduvo. Y para poder hacerlo hay que estar en la voluntad perfecta del Padre. Pastor, conociendo que hay sabiduría de Dios en su vida y este tema que está en tendencia, la depresión. ¿Cómo usted aborda la depresión? ¿Cómo usted manejaría la depresión ayudando a una persona? Porque hay mucha gente que van a ver este video que están en depresión y usted sabe que el final de la depresión es llevar a una persona que se quite la vida y eso está pasando mucho en este tiempo. Ok, ya que introduciste la depresión, lo primero es, ¿qué te puede inducir a estar deprimido? Casi siempre la depresión viene como resultado de estar alejado de Dios. ¿Okay? No significa que una persona cristiana no pueda venir un espíritu de depresión a oprimirlo, porque tenemos que saber que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Estos son entes espirituales. Estamos luchando contra demonios. Una persona que no sea cristiana y cae en depresión, pues le es más fácil quitarse la vida que a un cristiano que tiene el Espíritu Santo. Le va a ser muy difícil. Ahora bien, ¿a quién buscamos en nuestra necesidad? Cuando estamos deprimidos, cuando estamos enfermos, cuando hay un desasosiego, ¿dónde voy? La fuente del cristiano es Dios en toda su esencia. Puedo apelar brevemente a la escritura, al libro de Santiago en su capítulo 5. Santiago dice, si está alguno de ustedes afligido, vamos a poner la aflicción como una depresión o la depresión dentro de una de las características de aflicción. Una persona que está afligido puede estar deprimido o un deprimido puede estar afligido. Dice, haga oración. O sea que Dios está llamando por medio de Santiago a que esta persona se acerque más a Dios para que al acercarse a Dios, la influencia de Dios eche fuera lo que lo está operando para estar depresivo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no debería de estar depresivo. Pero si viene la depresión, y esto es hablando sobre un cristiano, ahora, ¿qué tal si la persona no es cristiana? Espérese, pastor. Vamos a hacer un pequeño esto aquí. Algo me llamó la atención ahí. ¿Puede la depresión visitar a una persona creyente, a una persona que tenga a Cristo en su vida? Claro que sí. No solamente la depresión, cualquier espíritu.
Yo sé que tú como ministro y evangelista, Dios te ha usado ministrando liberación. Hazte esta pregunta, ¿le has ministrado liberación a algún cristiano? Claro que sí. Entonces, Amén. exactamente. Entonces, si hay espíritus dentro de una vasija cristiana, también la depresión, que es un espíritu, en este aspecto también vendrá dentro de una vasija cristiana. Claro que sí, amén. Hacía la pregunta porque en estos tiempos hay muchas personas que no viven con los pies sobre la tierra, que ellos piensan que porque tienen a Cristo en su vida no están exentos a pasarle cualquier cosa. Recordemos que la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entre eso que él anda buscando a quien devorar están los cristianos en primer lugar. Qué bueno que tú tomas ese punto. Mientras tú hablabas, me llevabas a recordar los primeros días de los apóstoles. Si tú te recuerdas, cuando Cristo llama a los primeros apóstoles, los apóstoles tenemos literalmente a un apóstol llamado Judas, que es ladrón. Luego también tenemos a un apóstol llamado Pedro, que niega a Cristo 3 veces, jura y blasfema. También tenemos a un apóstol llamado Tomás, que no cree, o sea, un creyente incrédulo. Vamos a ver si puedo. Un creyente incrédulo. ¿Ok? Eso muestra la naturaleza de ellos antes de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que tú puedes ser cristiano, pero si no estás lleno del Espíritu Santo, tu flaqueza, tus debilidades van a salir a la superficie y se va a mostrar ese carácter humano que todavía está en el cristiano. ¿Qué Dios demanda? Ser lleno del Espíritu Santo, y hasta nos enseña cómo. Pablo habla de eso en Efesios capítulo 5. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor siempre en vuestros corazones. O sea que la alabanza es una parte crucial en la vida del cristiano para poder llenarse del Espíritu Santo. Y no terminé la parte de Santiago que te había dicho, si una persona está afligida, haga oración, pero dice también, si está alegre, cante alabanza. O sea que la alabanza rompe yugo. Hemos aprendido en el libro de los Salmos que Dios se mueve en medio de ¿qué? De la alabanza. Cuando tú empiezas a alabar, de hecho, una de las manifestaciones de la profecía viene por medio de la alabanza. No sé si te recuerdas Eliseo. En el capítulo 3 de Segunda de Reyes, vinieron los reyes. Tañedor. Okay. Mandó a buscar a un tañedor que le tocara el arpa porque estaba en un territorio desierto. Y el territorio desierto habla de una atmósfera seca que no se está moviendo lo que tú quieres que fluya. El tañedor rompe a tocar y cuando rompe a tocar, entonces crea una atmósfera de adoración y en medio de esa atmósfera ahora desciende la mano de Jehová, que es otro nombre de la persona del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y agarra al profeta Eliseo y le revela lo que él quiere que se sepa. Pero primero Eliseo mandó a buscar ¿a quién? A un tañedor. Muchas veces los profetas cuando están secos, no hay revelación, necesitan el medio del tañedor, de la música, para que provoque la atmósfera para producir profecía. Antes de cerrar ahí, ¿qué decimos de David? ¿Por qué mandaron a buscar a David donde Saúl? Necesitamos alguien que sepa tocar bien. ¿Qué produce también entonces la música de David? Produce liberación. David sabemos que era el dulce cantor de Israel, pero también David era un profeta de Dios. Entonces, cuando tú quieres ver la mano de Dios, cuando tú quieres que los demonios salgan muchas veces, cuando tú quieres que la profecía descienda, vas a tener que moverte en la alabanza. La alabanza va a romper cosas en el mundo espiritual. El diablo no te quiere oír cantando. En las pruebas te adoraré. Tienes que adorar al Señor en tu situación difícil. Amén. Gloria a Dios. Pastor, Aleluya. esto está poderoso en este lugar. Pastor, ¿qué palabra de advertencia usted le da a través de esta cámara a esta sociedad que está corrompida, a esta sociedad que está podrida en el pecado? ¿Qué palabra de advertencia y qué palabra de esperanza usted le deja a la multitud? Okay. Advertencia, todos conocemos ya del Señor Jesucristo. Nadie puede decir, no se me ha escuchado, no he oído hablar de Cristo en esta sociedad.
O sea que lo primero que te quiero advertir es, huye por tu alma. Jesucristo dijo en una ocasión, ¿qué precio dará el hombre por su alma? Debes de entender que lo más precioso que hay en ti de valor es tu alma. Dios le ha puesto un valor, una gloria intrínseca a tu alma. Y cuando una persona muere, ya no hay vuelta atrás, al menos que Dios quiera tener misericordia. Para ser una persona temerosa de Dios, deberías de reconocer tu necesidad pecadora para volverte al Señor con todo tu corazón. No permitas que nada ni nadie te aparte de los caminos del Señor si ya estás en Él. Y si no estás en Él, la esperanza de tu salvación, la esperanza de tu redención está en aquel que por amor a ti derramó su vida, es decir, su sangre en el madero con el fin de salvarte. Ya tú no tienes que tocarle la puerta a nadie más, tienes que ir a la persona de Cristo. Toda esperanza viva de una persona humana para vivir eternamente radica en aquel a quien el Padre mandó, aquel que derramó su sangre para darle salvación a la humanidad perdida. Acuérdate que Cristo no solamente murió, sino que también resucitó para confirmarte, para darte evidencia de que todo lo que Él te dijo y todo lo que Él hizo era verídico, y se sentó a la diestra de Dios. Si tú quieres buscar otra esperanza, no existe para salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Poderoso, yo siento que Dios me habló a mí hace rato y siento que Dios me ha estado hablando desde que este hombre entró a este lugar. Pastor, ya para despedirnos de este lugar, dele una palabra a la iglesia en general. ¿Qué palabra usted le da a la iglesia en general para que la iglesia despierte y se levante? ¿Qué hace que alguien duerma? Cansancio, fatiga. Necesito ir a acostarme. Vamos a decir que tú como cristiano diga, yo necesito ir a acostarme espiritualmente. Pero, ¿qué vas a necesitar para despertar? Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Para todo lo que la iglesia necesita al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que volver a donde iniciamos. Cuando iniciamos, muchas veces iniciamos en fuego de Dios, iniciamos en búsqueda, iniciamos en oración, en vigilia, en ayuno, en entrega, en silicio, pero a medida que pasa el tiempo, como que decaemos. Es como muchas veces cuando un esposo, cuando antes de casarse con la esposa, pues le enamora, le lleva rosas, la invita de aquí para allá, quiero pasar mucho tiempo contigo, pero luego que se casan y pasan los años, pues ya no hay ese mismo trato. Bien, cuando entendemos esto, tenemos que entender que necesitamos volver a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, como le dijo Pablo a Timoteo. ¿Cómo avivo el fuego? Tengo que volver al lugar donde estuvieron las cenizas. No sé si has escuchado el dicho que dice, donde hubo fuego, ceniza queda. Entonces, limpia la ceniza del altar y haz como Elías, reconstruye otra vez el altar que ha estado arruinado, caído o ha estado roto, y vuelve a edificárselo al Señor. Prepárale el altar como a Él le agrada, en oración, en búsqueda, en estudio serio de la palabra. Saca un día que tú puedas decir, este día es para Dios. Dedícaselo y vas a ver cómo tu vida espiritual va a volver a florecer y vas a ser la persona que Dios espera que tú y yo seamos dentro de esta generación. No permita que nada te duerma. No permita que nada te arrope, que nada te tape la boca. Eres luz en medio de la tiniebla. Eres sal en medio de la tierra. Y la sal, donde quiera que toca, siempre influencia a lo que ella toca. Necesito que captes esto. Wow. Todo lo que la sal toca, Dios mío, ella lo influencia. Sin embargo, la sal no es bacana. influenciada por nada. ¿Entiendes lo que te digo? Tú eres sal. Mírate como un sal. Llegué, voy a influenciar. ¿Con qué voy a influenciar? Con el evangelio de Jesucristo. Alguien tiene que ver a Cristo en mí. Alguien tiene que ser sanado. Alguien tiene que ser liberado. Alguien se tiene que arrepentir. Alguien tiene que recibir una palabra profética. Llevar un avivamiento, porque el fuego de Dios está en ti.
Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta fue una entrega más de tu programa Leudy Rosario con el pastor Giovanni Carrión. Lo puedes buscar en las redes sociales y seguirlo, porque este hombre da una palabra tremenda, una palabra para este tiempo, una palabra de salvación, una palabra de juicio y una palabra de restauración conforme a las escrituras de Dios. Vamos a dejar que el siervo Giovanni despida. Amén. Bien, mis amados, para ir cerrando este programa, quería recordarles lo que Cristo le dijo a la samaritana. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios anda buscando a tales adoradores. Oiga esa palabra, no es que tú vas a salir a encontrar a Dios para adorarle, no. Él te está buscando. Él quiere que tú lo reconozcas. Él quiere que tú lo honres. Satanás también anda buscando personas que lo adoren. Recuérdate lo que le dijo a Cristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero tú no vas a adorar al diablo, tú no vas a adorar al enemigo de Dios. Tú vas a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra y aquel que te dio vida en Cristo Jesús. Proponte en tu corazón serle fiel al Señor, porque a los que le son fieles, Dios los bendice y Dios los exalta. Ponte las manos del Señor y Él hará contigo más de lo que tú puedes pensar o imaginar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Que la gracia de Dios llene tu vida hoy, mañana y siempre. Y recuerda que esto es hasta que Cristo venga. Aleluya.